Hola, ¿cómo les va? Siguiendo con nuestra clase de Derecho Societario, les comunico que vamos a dar ahora la última clase de la parte general de Derecho Societario. Es decir, el tema que abordaremos será el de la sociedad constituida en el extranjero. Desde luego, hemos comenzado nuestras clases allá cuando analizábamos la personalidad de las sociedades, hemos pasado posteriormente a desentrañar cuál era la naturaleza de aquel contrato constitutivo que hacía nacer la nueva persona para el derecho. Hemos visto los casos en que un contrato social no era constitutivo y hemos estudiado los contratos asociativos, después también las sociedades de la sección cuarta, los socios, los administradores y sus obligaciones, la reorganización de la sociedad, la resolución parcial, disolución, liquidación, y es el turno de analizar un tema que para quienes estudian abogacía es de interés en el derecho internacional privado, la sociedad constituida en el extranjero, un tema que está tratado en la Ley General de Sociedades entre los artículos 118 y 124 que aconsejo su lectura. No estamos hablando de la nacionalidad de las sociedades, para nada. Estamos hablando de una sociedad que se constituye en el extranjero y que va a realizar algún tipo de acto o actividad en nuestro país. De eso hablamos. Nos es indiferente las miles de millones de sociedades que deben andar por el mundo. Sí tienen su punto de contacto cuando las mismas realizan algún acto o una actividad en nuestro país. Y desde luego, las sociedades constituidas en el extranjero, que como bien decimos, no son sociedades extranjeras, porque la nacionalidad no es un atributo de las personas jurídicas, sino de las personas humanas. Por eso hablamos de que la sociedad constituida en el extranjero, en cuanto a su existencia y a su formalidad, habrá de juzgarse por las leyes del lugar de su constitución. Por ejemplo, si me traen hoy a la Argentina una sociedad constituida en Haití para juzgar asuntos de su existencia y de las formalidades que deben cumplir, tenemos que seguirnos por la ley del lugar de su constitución, es decir, por la ley de Haití. Esto es el principio básico que nos trae nuestra Ley General de Sociedades. Ahora bien, una sociedad que se constituye en el extranjero puede actuar de tres maneras o modos en nuestro país. El primero es realizando actos aislados, que en el mejor ejemplo que nos pone la ley es estar en juicio. Actos aislados o estar en juicio. La segunda manera de actuar en nuestro país, la sociedad constituida en el extranjero, es repitiendo actos, no el acto aislado, sino realizando un ejercicio habitual de actos, como por ejemplo establecer una sucursal u otra representación permanente. Y la tercera forma de actuar, ustedes irán viendo una graduación de menor a mayor. Comenzamos por el acto aislado, luego hablábamos de actos sucesivos o habituales y por último, la tercera manera es establecer el principal objeto de la sociedad en la República Argentina, pero constituida en el extranjero. También tenemos que hablar que nada de esto, de estas modalidades, tienen que ver con alguna otra modalidad que el mercado o los usos y la realidad ha dado nacimiento, y que son las famosas sociedades offshore. ¿Y por qué se llaman así offshore? Porque son constituidas en el extranjero para actuar en la República Argentina, pero en el extranjero no tiene activos, en su lugar de origen, no tiene nada, no tiene activos, no tiene bienes, simplemente está el contrato social y su formalidad, pero todos los bienes están en la República Argentina. A esas sociedades las llamamos las offshore. Bien, ahora vamos a estudiar las formalidades que la ley le impone en cada una de estas maneras de actuar en la República. Se trate de actos aislados, se trate de actos habituales o se trate de una radicación para cumplir el objeto en la República Argentina. Vamos entonces a estudiar lo siguiente. Una sociedad constituida en el extranjero puede traérsela a la Argentina o venir a realizar a la Argentina actos aislados.
El principal acto aislado que podemos dar un ejemplo es estar en juicio, como lo dice la filmina en este caso. Hagamos de cuenta que en la República Argentina contrata con una compañía para traer un recital. Eso es un acto aislado. Y si hay alguna cuestión como actor o demandado, esta compañía constituida en el extranjero puede estar en juicio en la República. ¿Qué le exigimos a la sociedad constituida en el extranjero que viene a la República a realizar un acto aislado o estar en juicio? Solamente tiene que designar un apoderado que tenga domicilio constituido en Argentina. Apoderado que puede ser usted, contador o yo, abogado, cualquiera. Atención, no dice la ley representante de la sociedad, dice apoderado y no dice que el domicilio de la sociedad tenga que estar constituido en Argentina, sino del apoderado. ¿Para qué? Para que las notificaciones, la cédula, los oficios o los exhortos lleguen a este apoderado en este domicilio constituido en la República Argentina. Entonces, si una sociedad realiza actos aislados o está en juicio constituido en el extranjero en nuestro país, solo exige tener un apoderado que tenga domicilio constituido en la República Argentina. Ahora bien, si vamos a hablar de ejercicio habitual de actos, estamos queriendo aludir al caso de establecer sucursales u otra representación de tipo permanente en la República. Mucho se ha discutido en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia si el comprar un inmueble, como en el caso Benetton, es realizar un acto habitual o radicarse a cumplir el objeto. Entonces las opiniones fueron diversas. Lo cierto es que cuando una sociedad establece una sucursal en el país u otra relación permanente, tiene que acreditar ante el registro público de nuestro país, de la provincia, del lugar donde realice su actividad, la existencia de la sociedad con arreglo a las leyes de su país. ¿Qué significa esto? Tiene que presentarle al juez de comercio el contrato social, no importa de Haití, de República Dominicana, de Uruguay, de Brasil, y tiene que acreditar y demostrar que ha sido constituido conforme a las leyes de su país. En este caso, el derecho se demuestra porque el juez argentino tiene la obligación de conocer el derecho argentino, mas no el derecho extranjero. De modo tal que si usted quiere probar la existencia de la sociedad, tendrá que probar también, ¿no es cierto?, que la ley de constitución en el país. Tiene que acreditar la Constitución y fijar la sociedad un domicilio en la República. Además de fijar un domicilio, no el apoderado, sino la sociedad, debe cumplir con la publicación e inscripción de ese domicilio. Y por último, tiene que justificar, explicar y probar la decisión de crear esa representación en la República Argentina. Es decir, ¿por qué tengo esta sucursal? ¿Qué actos voy a hacer en la República? Designando a la persona a cuyo cargo va a estar esa representación. Desde luego, en tercer lugar, si la sociedad tiene el principal objeto en la República, es decir, va a cumplir una radicación, tendrá que cumplir los requisitos de la radicación ante el juez. ¿Cuáles son esos requisitos? Primero, debe acreditar ante el juez de comercio que se ha constituido la sociedad en el extranjero conforme a la reglamentación de su país respectivo. Y en segundo lugar, es una formalidad que no la exigían los otros supuestos. Inscribir el contrato social y toda la documentación habilitante como sus representantes legales en el registro público de comercio. Pues bien, ¿qué va a pasar cuando venga una sociedad constituida en el extranjero que para nosotros sea un tipo desconocido, porque no lo tengamos contemplado en la ley? El juez del registro público habrá de determinar las formalidades que tendrá que cumplir esa sociedad de tipo desconocido. En este caso, habrá de imponerle el máximo rigor, y el máximo rigor previsto en nuestra ley para la formalidad de una sociedad que viene con un tipo desconocido es el de las sociedades anónimas. El tema que a nosotros nos incumbe: las sociedades constituidas en el extranjero que realizan actos en la República Argentina tendrán que llevar aquí, en Argentina, una contabilidad separada de su casa matriz o de su lugar de constitución. Muy bien, hasta aquí hemos llegado.
dándole las nociones básicas de un tema de derecho internacional privado, como lo es la sociedad constituida en el extranjero. Espero que les haya sido útil. Recuerden que deben estudiar estos artículos del 118 al 124 para profundizar los requisitos u obligaciones que debe observarse en cada una de las maneras o formas de actuación, según se trate de un acto aislado, de un acto habitual, como la designación de una representación o sucursal, o bien de la radicación cuando la sociedad constituida en el extranjero piensa realizar el objeto en la República Argentina. Nos estaremos viendo en clases venideras. Hasta aquí cumplimos la primera etapa de nuestro cursado, es decir, la parte general. Luego nos esperarán las clases de cada uno de los tipos societarios. Analizaremos la sociedad colectiva, en comandita, sociedad de responsabilidad limitada, anónima y demás. Esto lo habremos de ver en la segunda parte de la materia. Y hasta aquí seguramente habremos de tomar el primer parcial de la asignatura. Nos estaremos viendo en los próximos encuentros. Será hasta entonces y muchas gracias.